Lo primero es para presentar también de dónde vengo yo. No sé si todos conocen Fjord, pero Fjord es una consultora a nivel global. Nosotros trabajamos en toda esta metodología centrada en los usuarios. Actualmente Fjord fue como comprada por una empresa mucho más grande que se llama Accenture, pero digamos que nuestra filosofía cultural sigue siendo la de Fjord y sigue siendo como una esencia muy pensada en las personas, para las personas. Y ¿por qué lo pongo a colación como mi trabajo? Porque hoy en día, no sé si las conocen, igual al final se las voy a mostrar. Fjord normalmente al año saca unas tendencias que se llaman los Fjord Trends y son tendencias que nosotros publicamos a nivel global. Digamos que todo este proceso de tendencias también me ha generado como toda esa curiosidad por querer aprender mucho más sobre cómo diseñar para el futuro y qué metodologías existen hoy en día como para que uno pueda realmente diseñar pensando en lo que puede hacer el día de mañana. Entonces, para iniciar, como que la primera pregunta grande que uno se tiene que hacer cuando hace diseño especulativo o diseño de futuros ¿es realmente posible crear el futuro? ¿Qué tanto poder tenemos de decir que en unos 5 o 10 años van a pasar ciertas cosas y que queremos llegar a ese futuro? El humano realmente y el hombre, desde que tiene la posibilidad de crear como esos imaginarios, ha intentado como crear esos futuros y entender ese futuro, cómo lo vamos a percibir. Si ustedes se ponen a ver, y me voy mucho como por el mundo del arte y como por el mundo mucho más cinematográfico, que creo que es el que mejor lo ha logrado hacer, cuando uno empieza a ver estos primeros cortometrajes donde empiezan a hablar de cómo es el futuro, cómo nos lo imaginamos, empezamos a ver, por ejemplo, desde 1902 con este cortometraje que se llama Un viaje a la luna, que es de Georges Méliès, y él lo que hace es que intenta contarle a la gente que realmente algún día podríamos llegar a la luna, ¿no? Y todavía no estábamos hablando bien de cómo podría ser ese futuro donde estuviéramos llegando a la luna, pero ya alguien lo quería plantear, ya alguien quería decir, en un futuro esto va a ocurrir y queremos llegar allá. Y la cinematografía, si se dan cuenta, nos ha permitido mucho imaginarnos todas estas cosas y al mismo tiempo nos hace crear esto en nuestra propia cabeza, ¿no? Nos hace creer que esto puede llegar a pasar y creo que eso es algo muy bonito porque el humano a través del tiempo ha intentado crear esos futuros sin importar la forma, pero siempre creando también a partir de lo que existe en el hoy y de lo que el humano como especie está buscando como evolución el día de mañana. También tenemos, por ejemplo, 1984, que en su momento esta novela se publica casi en 1947, 48. George Orwell lo que intenta hacer es como crear una distopía, donde lo que dice es, bueno, ¿qué pasaría si el día de mañana, cuando hablamos de una distopía, es como cuando estamos pensando en un futuro donde algún poder o alguna ideología como que se apodera del proceso como humano y de la sociedad? ¿Qué pasaría en esa distopía? Aquí él empieza a hablar de cómo el humano también podría llegar a estos futuros y es muy interesante porque George Orwell habla mucho y lo han analizado mucho hoy en día y es de los escritores que más vemos que de pronto tiene como más de futurista de todos los que hemos conocido, porque él lo que hacía era que creaba también muchos imaginarios que hoy en día existen. Entonces, por ejemplo, George Orwell hablaba mucho de las cámaras, de cómo nos empezaban a perseguir por todos lados, y pues si ustedes se dan cuenta hoy en día, en el computador, en el celular, en todo lo que estamos viendo, pues nos están observando constantemente. Son futuros que él creó en ese momento y que hoy en día no los vimos tal cual como él lo ponía de que nos van a poner cámaras, pero en verdad sí las tenemos integradas en todos los dispositivos que usamos y como que el futuro se empieza a crear a partir de esos imaginarios que él también empieza a montar. Creo que la película base también que habla de esto un poco es Back to the Future, que es una película que creo que resume muy bien esa idea también de futuros, de cómo viajar en el tiempo, cómo empezar a crear como estos nuevos avances tecnológicos. Y Back to the Future es un referente muy bonito cuando uno habla de proyectiva y cuando habla como diseño de futuros, porque aquí Robert Zemeckis lo que buscó fue como crear también ese imaginario del futuro, cómo iba a ser, cómo íbamos a llegar a ese futuro y qué iba a pasar. Y si se dan cuenta, Back to the Future igual cuenta un futuro bastante realizable, bastante posible, que uno lo ve como que hace parte de lo que está ocurriendo hoy en día como sociedad o lo que estaba ocurriendo en ese momento como sociedad. Creo que el ejemplo más claro que hay es el tema de los zapatos de Nike, donde él en su momento
crea estos zapatos como parte del imaginario de lo que es la película, donde decía, pues en el futuro nosotros deberíamos crear cosas que de pronto nos faciliten mucho más la vida. Y aquí nace esta colaboración con Nike, que en su momento la hicieron como parte de ese product placement que hacen normalmente en las películas, donde cogen una marca y la ponen en la película como para que la gente la recuerde mucho más. Y él lo que hizo fue crear estos zapatos en su momento y pues también es un referente muy importante en el mundo de la proyectiva porque en mi siguiente video, que era el que ya estaban viendo, estos zapatos hoy en día existen. Nike lo que hizo fue decir, bueno, nosotros ya creamos un posible futuro de esos zapatos, son un referente en el mercado y es un referente casi que global. Tenemos que hacer que de alguna manera esto ocurra. Y no sé si se han dado cuenta, pero esa película ha generado muchas invenciones que hoy en día están cumpliéndose. Por ejemplo, estos zapatos ya hoy en día existen. También tenemos la patineta que flota, ya hoy en día también existe. Entonces hay un montón de productos que empiezan a nacer a partir de todos estos imaginarios que el mismo humano va creando y miren lo interesante es crear el futuro de alguna manera sin saber todavía cómo vamos a llegar allá, cómo estos zapatos iban realmente a existir en su momento y ya hoy en día digamos que es una realidad porque con el futuro hemos creado también esos escenarios y esa tecnología para poder llegar allá. Tenemos películas un poco más recientes como Ex Machina, no sé si todos la conocen, no es como que sea una película muy famosa, pero si no la han visto, véanla, me parece que es un muy buen referente también de proyectiva. Y es un referente de proyectiva porque realmente no estamos tan lejos de esta realidad. Creo que hoy en día ya existe un robot con inteligencia artificial, creo que se llama Sofía, no sé si se llama así, pero sé que ya existe y ya hace conferencias. Y esta película también lo que buscaba era proponer también esos límites que el futuro nos va a poner el día de mañana y esas reglas que vamos a empezar a tener que crear con el futuro, ¿no? ¿Cómo nos vamos a empezar a comportar con robots? ¿Cómo vamos a empezar a hacer esa relación entre lo humano y las máquinas? Y aquí también estas películas nos ayudan a plantearnos en el futuro cómo vamos a resolver o cómo vamos nosotros como humanidad, cómo a enfrentarnos a este tipo de futuros. Al final, creo que todas estas películas y como que les hago un recuento desde 1900 que podemos por fin como crear esos primeros cortometrajes como humanos hasta el día de hoy, eh, para mostrarles que efectivamente el humano dentro de todo siempre ha buscado como una certeza en un mundo de tanta incertidumbre. La incertidumbre es algo que no convive bien con nosotros y como humanos no queremos convivir con una incertidumbre de no saber el día de mañana qué va a pasar. Como diseñadores estamos buscando siempre eliminar la incertidumbre de alguna manera, saber diseñar cosas para que en el futuro sepamos que eso va a ocurrir, que esas cosas se van a usar, que ese producto va a existir en el mercado. Y cuando hablo de incertidumbre, esta presentación en parte la he ido construyendo con el tiempo y esto se construyó también este slide específico después de pandemia. Y es muy interesante y el humano realmente no puede vivir con esta incertidumbre y por ejemplo con el COVID y con todo el tema de la pandemia fue muy interesante porque si ustedes se meten en Google, todo lo que diga after COVID se volvió una tendencia de búsquedas en un momento muy específico, sobre todo a nivel también de mercado. El mercado no sabía qué iba a pasar después de la pandemia y miren, pues todas las industrias que empezaron a buscar realmente cuál iba a ser el futuro en general. No sabíamos cuál iba a ser el futuro porque llegó una variable que nadie estaba considerando en el presente en esa época, o sea, hace como 3 años, nadie estaba considerando que esto iba a ocurrir y apenas ocurrió nos cambió toda la realidad y tanta incertidumbre generó en el humano como una necesidad de querer entender qué íbamos a hacer el día de mañana con este cambio tan trascendental en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en nuestra vida emocional, personal. Entonces también creo que eso habla mucho de por qué también existen como este tipo de diseños nuevos, que es el que les voy a contar hoy un poquito más a detalle. Y pues realmente cuál es la intención también de una metodología de este estilo. Entrando un poquito más como en materia como metodológica, uno puede hablar de dos tipos de visiones hacia el futuro, ¿no? Como de opciones de yo querer abordar el futuro. Una es con predicciones reactivas y es yo digo, voy a crear una estrategia con este escenario específico, voy a decir, esto es lo que va a pasar, esto es lo que yo quiero realizar, versus unas visiones como un poco más proactivas, que son visiones en realidad, y es que al mismo tiempo tenemos que entender la complejidad de lo incierto para poder crear. ¿Qué tanta complejidad tiene el futuro para mí? Y de ahí saber que el futuro tiene varios espectros, tiene varias opciones que yo puedo crear,
digamos que el diseño especulativo va mucho más por esta y es entendamos primero la complejidad del sistema, entendamos la complejidad de todo lo que nos está ocurriendo alrededor. No solo digamos esto va a pasar, sino que entendamos todo lo que está ocurriendo para poder de ahí crear a partir de la incertidumbre. Ahora, ¿por qué el primero no? Y es porque al final estratégicamente uno puede decir que van a ocurrir muchas cosas, pero si uno no contempla todo el escenario completo, creo que se está perdiendo con una muy buena parte de lo que el futuro realmente es. Y cuando hablamos ya de la definición del diseño especulativo, lo que vemos es que el diseño de hoy, el diseño tradicional, el que nos han enseñado, el cual yo sigo ejerciendo todos los días, es un diseño muy enfocado en el hoy, ¿no? Muy enfocado en la problemática hoy de mi cliente es esta, la problemática hoy del mercado es esta, lo que yo quiero cumplir es con esto, o sea, ya tenemos muy claro qué es lo que está pasando. Pero cuando hablamos de un diseño especulativo, estamos hablando de enfrentarnos a una problemática mucho más grande porque estamos hablando ya de la sociedad a largo plazo. Pónganse a pensar, por ejemplo, en los zapatos. Para que esos zapatos ocurrieran, tuvieron que pasar muchas cosas en el contexto general, no solo la película y no solo la marca, para que ese zapato ocurriera y existiera como hoy en día lo es. Tenemos que tener tecnologías, tenemos que tener a los diseñadores preparados para diseñar ese tipo de zapatos, tenemos que tener los materiales adecuados para que ese zapato exista, tenemos que tener un montón de cosas alrededor que no solamente eran en ese momento crear el zapato, sino todo lo que hay alrededor y hasta nos podríamos crear un mapa hasta donde podríamos hablar del tema cultural. ¿Qué cambios generó ese tipo de producto en la cultura general, tanto americana como global? Creo que a nivel global todo el mundo conoce esta película y ahí es que uno dice, les estoy poniendo un ejemplo muy light, por así decirlo, que es el zapato, pero cuando uno ya empieza a hablar de otras problemáticas, como no sé, empecemos a hablar de diseño especulativo en salud, empiezan a salir otras variables a nivel de sociedad que son muchísimo más interesantes y que al final son retos que tenemos como humanidad para entender cómo los vamos a resolver o cómo los vamos a afrontar para que el día de mañana podamos diseñar pensando en 5, 10 años, 10, 15 años, 20, 25 años, o sea, que realmente podamos ejercer una visión hacia largo plazo. ¿De dónde viene el diseño especulativo? Es este que está aquí en la mitad. Cuando hablamos del diseño especulativo, si se dan cuenta, tiene de todo un poco. Por eso me gusta también tanto y creo que a todos nos pega un poco como esa necesidad de querer diseñar para el futuro. Cuando hablamos de diseño especulativo, hablamos mucho de primero crear esas estrategias. Si se dan cuenta, vamos desde lo metódico hasta lo explorativo. Desde lo metódico, yo tengo que crear estrategias, igual tengo que accionar eso de alguna manera y tengo que crear planes para poder lograrlo. También hay estudios de futuros, hay empresas que se encargan solamente de hacer procesos tendenciales, como por ejemplo, pues mi empresa no se encarga específicamente solamente de crear las tendencias, pero si se dan cuenta tenemos una parte que se encarga de crear todos estos reportes y eso nos ayuda a entender el futuro de alguna manera. Aquí también es en estudio de futuros, en este caso, que queremos aprender. Ciencia ficción y arte, si nos vamos ya más a lo explorativo, si se dan cuenta todo lo que les mostré al inicio a nivel de entendimiento del futuro, la ciencia ficción cumple un papel muy importante porque es, digamos que un género que nos ha permitido abrir la cabeza en todos estos espectros y no solamente quedarnos con la realidad. Y al final el diseño especulativo coge todo un poco y pues su base, por algo se llama diseño, es el diseño en general. ¿Cómo diseño yo cosas que me permitan entender ese futuro? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué variables tiene o qué hay que entender del diseño de futuros? Yo les voy a hablar desde una perspectiva muy general, muy por primera vez que estén escuchando esto. Esto tiene ya una teoría mucho más profunda y mucho más compleja, pero creo que pues en la generalidad, creo que aquí les va a quedar un mensaje como bastante claro de más o menos cómo funciona. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de diseño especulativo es que los futuros tienen que ser plurales. Yo no puedo hablar solamente de un futuro y decir, este es el futuro, que si se acuerdan era como esa visión mucho más de estrategias reactivas. Aquí lo que queremos un poco es entender realmente los futuros tienen que tener una visión mucho más amplia. Tenemos que saber que no, yo no puedo decir que este va a ser el futuro y esto es lo que va a ocurrir, porque cualquier variable me puede cambiar ese futuro. Yo lo que tengo que tener son diferentes opciones y de ahí saber elegir por cuál quiero irme o por cuál quiero empezar a construir un camino, teniendo en cuenta todos esos otros futuros que de pronto van a ocurrir. Creo que esto les queda mucho más claro visualmente cuando uno pone este tipo de cosas, que este es el famoso cono de los futuros. Si lo buscan en internet, les va a salir este cono repetido 1000 veces porque ya digamos que se volvió casi que un método y una forma de mostrar esta metodología.
Cuando nosotros hablamos del cono de los futuros, lo que ven ustedes acá es que estamos hablando del hoy, que es este, y si se dan cuenta, el cono se empieza a abrir, es porque a medida que vamos agrandando el tiempo, no sé, hablemos que aquí estamos hablando de 1 año, 2 años, 3 años, aquí ya estamos hablando de 20 años, 35 años, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, entre más tiempo pasa, el cono cada vez se expande más porque hay más potencial de oportunidades y de cosas que se van a empezar a desarrollar en el tiempo. Entonces, ahí es que uno empieza a ver que el cono, si se dan cuenta, está dividido en cuatro fases, como en cuatro espectros. Yo les voy a explicar cada uno, pero lo que es muy interesante es que entre más uno proyecte a futuro, más tiene que tener en cuenta que hay muchas más variables que van a entrar a jugar en el camino. Y que si estamos hablando de futuros, pues de pronto hablar por acá a 1 año, a 2 años, todavía no es suficiente para poder hablar de un diseño especulativo, porque realmente estamos hablando de un futuro donde las variables son tan pocas que realmente pues ahí el cambio va a ser mínimo, a menos que lleguen cosas como la pandemia que cambian todo este espectro de futuros y cambian la forma y la dinámica como uno las entiende. Eso, digamos que aquí no sale en el cono, pero eso en la metodología se llama como un wildcard, como una tarjeta que nadie se esperaba, y es algo que si se pone en el cono, transforma la visión y la forma como la gente la entendía. Cuando yo estoy hablando del futuro posible, que si se dan cuenta es la parte más grande del cono, estoy hablando de un futuro donde prácticamente casi todo es posible. El cono está tan amplio que realmente todo en este caso podría ser algo que posiblemente podría pasar. Por eso se llama el futuro posible. Todo es posible. Que es importante que el cono tiene un límite, ¿no? Igual, el cono no se va a expandir más allá de esto posible que tenemos acá. Hay que tener en cuenta algo y es que en algún momento lo posible empieza a rayar con la ciencia ficción, porque cuando yo estoy hablando de posible no puedo hablar de posibilidades como que, no sé, el día de mañana vamos a tener un futuro posible con, no sé, con la realidad, por ejemplo, la ciencia ficción que desarrollaba, por ejemplo, un Star Wars. Hay cosas de Star Wars que no van a ser posibles en nuestro contexto en este momento. Eh, es muy importante que sepamos, en ese caso, diferenciar lo que es la ciencia ficción de lo que es lo posible. Lo que sabemos que está al alcance del humano, y yo sé que suena muy difícil de entender cuál es la diferencia, pero creo que ahí el trabajo también de los futuristas y de como todas estas personas que trabajan específicamente también en temas de futuros, es entender para la humanidad dónde está el límite, ¿no? Si no tenemos todavía probado 100% que hay vida en otros planetas, lo más probable es que en el cono de lo posible todavía no estemos contemplando eso como una interacción en nuestros futuros. Entonces ahí es donde el humano también tiene que empezar a entender las reglas y los límites, sobre todo del cono posible, que para mí es el más riesgoso porque es el más amplio en toda su categoría. Después hablamos del plausible, que si se dan cuenta ya empieza a volverse un poquito más chiquito, es este de acá. Cuando yo hablo de lo plausible estoy todavía pensando que muchas cosas son posibles, pero en lo plausible yo ya digo, esto yo aceptaría que podría llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces yo empiezo a cerrar el espectro de lo posible que hay unas cosas que son muy locas y que de pronto un wildcard que pudo haber estado en lo posible pudo haber sido la pandemia. En lo plausible, hace unos años hubiéramos dicho, no creemos que esto vaya a pasar todavía, entonces sigamos en los futuros plausibles, que es el segundo espectro del cono que está un poquito más cerrado. Después hablamos de los preferibles y los probables. Si se dan cuenta, cuando hablamos del preferible se sale un poquito como de la lógica lineal. Si esto fuera una línea recta, el preferible se sale un poco y es ahí donde está como el poder de acción más interesante de esta metodología y es decir, bueno, realmente cuando hablamos de un futuro preferible, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y es, no solamente es lo posible que ya sabemos que está ocurriendo y que normalmente en lo posible, pues en lo probable ya estamos hablando de lo que está ocurriendo, sino que lo estamos proyectando, sino que en lo preferible yo ya empiezo a decir qué variables le quiero meter, que yo preferiría que eso ocurriera en un futuro, ¿sí? Yo preferiría que si agregamos esta tecnología y la desarrollamos y le agregamos estas nuevas variables, este futuro podría ocurrir. No es el más probable porque no es el que está como lineal, pero es el que yo quisiera crear. Ese es el donde vemos nosotros, hay veces que está como el poder de acción más interesante de esta metodología. Y el probable, que pues es el que ya les estaba contando ahorita en comparación al preferible, es el que pues probablemente va a pasar, es el que ya sabemos que es un podrá pasar, porque por una perspectiva ya ahí entran variables de probabilística, o sea, ya ahí entra en un tema también cuantitativo muy interesante y es
a nivel cuantitativo estamos viendo que la tendencia ha sido esta en el mercado, lo más probable es que esto vaya a ocurrir y seguimos con esa misma tendencia. Entonces, eso es como el cono que ha permitido como hablar mucho de esto de una manera mucho más como humana, porque es muy complicado hablar de diseño especulativo, espero me hayan entendido, pero digamos que el cono lo que ha permitido para todas estas personas que han ido creando esta metodología es hacerle entender a las personas que es una metodología que contempla unos escenarios que de pronto en el diseño tradicional nunca habíamos considerado. Y es empecemos a hablar de probabilidades, empecemos a hablar de diferentes espectros de lo que va a ser el diseño y empecemos a agregarle sistemas y como algo mucho más complejo solamente a la lógica del diseño, sino el diseño pensando en cuánto, en qué tipo de cambios. Y eso también nos abre a nosotros como la mirada como diseñadores de pensar, pues estamos ya diseñando para el futuro y nos lo tenemos que preguntar de alguna manera. Lo que ustedes están diseñando el día de hoy, ¿creen que es el futuro de las aplicaciones? ¿Creen que es el futuro del servicio, del producto en unos 10, 15 años? ¿O creen que estamos diseñando productos para un margen de tiempo de 3 años y en 3 años tenemos que volver a crear ese producto de cero? Y yo sé que son preguntas que uno debería decir, ¿por qué un diseñador va a crear para dentro de 3 años? Pero es que igual las tendencias y los procesos de cambios de la sociedad, tecnologías, cultura, etcétera, hacen que estas cosas cambien. Entonces, yo creo que también es como un tema de aceptación como diseñadores de decir, puede que estemos diseñando el futuro y puede que haya personas que realmente sí estén diseñando tecnologías del futuro y estén diseñando procesos del futuro, pero no en todos los casos estamos diseñando ya un futuro tan proyectado. Estamos diseñando como estrategias para el hoy y es normal y pues el diseño va hacia allá. Pero cuando hablamos también de proyectiva, pues tenemos que empezar a pensar en cuánto tiempo estamos queriendo proyectar un poco nuestros proyectos. O, por ejemplo, en este caso, diseño especulativo también pone unos márgenes, ¿no? Como el futuro cercano es que yo entre el presente y unos 0 o 5 años estoy creando todavía un futuro bastante cercano, un futuro donde, si se dan cuenta, si habláramos del cono, estamos hablando de un futuro probable. Seguimos en ese futuro probable. Pero cuando ya empezamos a hablar de futuros intermedios y futuros lejanos, yo puedo estar ya alejando unos 5, 15 años, donde si se dan cuenta, pónganse a pensar ustedes hace 15 años quiénes eran, qué tecnologías tenían alrededor, qué usaban en su día a día. Se van a dar cuenta que en 15 años el cambio tecnológico, por lo menos, que es una de las variables más importantes que tenemos hoy en día, ha generado unos cambios muy interesantes y hemos vivido muchas revoluciones, pues para las personas un poco más contemporáneas a mí, no sé qué rango de edades tengan acá, pero cuando estamos hablando de hace 15 años, yo todavía pienso, pues yo en esa época estaba, no estaba teniendo un smartphone como hoy en día lo tengo con todo lo que tengo, no tenía un televisor que tuviera ya un Smart TV con todo lo que puedo ver en mi televisor, o sea, son un montón de cambios tecnológicos que han cambiado nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Y cuando ya estamos hablando de futuros realmente lejanos, estamos hablando casi que de 15, 25 años, podríamos estar hablando de 50 años y les podría decir futuros lejanos son 50, 60 años, pero pues realmente a mi perspectiva esta presentación la he montado también como con mi lógica es, creo que más allá de 25 años ya es empezar a cambiar un poco también de generación, es empezar a cambiar también un poco de mentalidad y tenemos que darle el tiempo al tiempo también para poder proyectar hacia esos futuros. Y cuando estamos hablando de metodologías, de alguna manera, esto toca aterrizarlo. Entonces, llevarlos a 25 años ya igual suena bastante loco pensar en, vamos a diseñarle, no sé, una estrategia a una empresa a 25 años. Pues creo que cualquier empresa les diría a ustedes como, eso es imposible, pero podemos empezar a crear los escenarios de cómo van a ser esos futuros a 25 años, a ver qué podría llegar a ocurrir y empezar a plantearnos cuestionamientos. En parte también cómo se hace aparte del cono, el diseño especulativo. Les voy a poner ejemplos, son un poco complejos, pero es la forma como la he ido entendiendo y pues aquí están muy resumidos, muy sencillos, igual lo que me quieran preguntar, pues ahí yo estoy pendiente. Lo primero es que cuando empezamos a crear esto, yo empecé a crear como este primer como boceto de lo que era como el diseño especulativo en mi empresa anterior y empezamos a trabajar mucho como en, bueno, realmente uno cómo puede hablar de un sistema, cómo puede hablar de un cambio en sociedad. Y empezamos a ver este tipo de referentes que pues yo no soy matemática, o sea, yo no estoy como metida en el mundo de la ingeniería ni nada por el estilo, yo soy 100% diseñadora,
pero nos tocó empezar a trabajar con ingenieros y empezamos a ver que había lógicas en el mundo de la ingeniería que nos podían servir para poder crear estos escenarios y empezamos a hablar del diseño de sistemas. El diseño de sistemas lo que hace es que crea como unas telarañas de información donde ustedes lo que empiezan a poner es, listo, vamos a empezar a ver, en este caso, qué tendencia vamos a empezar a ver en el mercado, ¿no? Entonces ponemos la primera variable, que es esta T, que es la tendencia, o históricamente en qué estamos. Después vemos un evento o acontecimiento importante que queramos construir. Puede ser inesperado como no, digamos que los los ponen muchas veces como eventos para cambiar el sistema, a ver qué va a ocurrir y les gusta como jugar con esos cambios para ver realmente hasta dónde podemos proyectar diferentes perspectivas de lo que pueda llegar a ocurrir. Y pues al final la P es cuál es el propósito, qué queremos crear. Queremos cambiar el sistema de salud, queremos entender la cultura de tal país, hacia qué queremos llegar. Cuando uno habla de sistemas, aquí lo que buscábamos era, bueno, pensemos en un futuro donde tenemos una lógica de hacia dónde queremos ir y empezamos a entender a partir de esas variables que les acabo de decir, eso cómo empieza a modificar la lógica de la sociedad en general, ¿no? Como yo empiezo a hablar de estos cambios tendenciales van a ser que estamos viendo que hay una tendencia de, no sé, eliminar 100% las carnes, eliminar 100% este tipo de consumos. ¿Qué va a pasar entonces el día de mañana si eliminamos 100% en el sistema esto? Y ustedes como que ponen una variable en el sistema y miran eso, ¿qué cambia? ¿Qué va a cambiar? Culturalmente nos va a cambiar la forma como entendemos las cosas. Seguramente si eliminamos un producto tan esencial como la carne, puede salir más enfermedades, entonces nos toca irnos por un momento mucho más de salud. Culturalmente van a empezar a ocurrir cosas como personas que aman la carne, entonces puede que empiecen a ocurrir, no sé, revueltas y personas que estén protestando en el mundo porque quieren consumir esto. Puede que empiecen a entrar nuevos alimentos a nuestro como espectro de comida y se vuelvan mucho más normales para nosotros como un insumo de proteína. Lo interesante cuando uno hace estos sistemas es que es como jugar, como que ustedes tengan todo el espectro de lo que está ocurriendo hoy en día, ponen una variable y la botan, como si hubieran puesto el COVID, lo botan y miran qué es todo lo que va a ocurrir. Estos sistemas se usan mucho en ingeniería, como les contaba, y se usa mucho como en ciertos proyectos específicos. Esto es muy interesante, esto lo hicieron para entender cómo la lógica de cómo funcionaba hoy en día Afganistán, desde una perspectiva mucho más económica, mucho más de gobierno, y esto se creó también con instancias militares. Y en su momento les dijeron como, bueno, realmente se están gastando mucha plata haciendo unos mapas mentales que realmente no funcionan mucho y no tienen mucho sentido, pero si ustedes se dan cuenta aquí ellos lo que buscaban hacer eran estos sistemas dinámicos que yo les estoy contando y es cuántas dependencias tengo yo de cada uno de estos ejes que tengo acá para entender si yo quito uno de estos, ¿qué va a ocurrir? Si yo agrego otro, ¿qué ocurriría? Y si se dan cuenta, estos sistemas les permite como tener el espectro completo. Aparte de eso, creo yo que la base también de todo esto, si uno se quiere ir por algo mucho más soft, por así decirlo, más lograble, no tan complejo, porque el sistema realmente implica mucho contenido y mucha información para poder crearlo, es este tipo de cosas donde ya hay plataformas, de esta les debo el nombre específico, es una plataforma donde ustedes pueden ver en los años que estamos, entonces 2020, 2023, 2028, 2040, en estos aspectos, ¿qué tendencias ellos empezaban a encontrar que ya se podían convertir en un comportamiento a largo plazo? Entonces ahí ustedes pueden ver, no sé, por ejemplo, teníamos en el aspecto de los servicios, customer to customer. Eso en el 2020, pues digamos que ya eso ya ocurre. No sé si han visto como las tiendas de segunda donde ya las mismas personas consiguen personas que están vendiendo ropa de segunda y la vuelven a vender a un cliente específico. Ya el customer to customer ya existe y son tendencias que ellos empezaban a ver cómo se podían convertir ya casi que en parte del radar de lo que va a ocurrir el día de mañana. Esta página es muy interesante porque además lo que muestran es, primero si está en verde, significa que se está fortaleciendo, ¿no? Es una tendencia que se identificó y aparte de que se identifica, vemos que con el tiempo está tomando mucha más relevancia. Cuando ven las rojas son cosas que están perdiendo relevancia y las azules, si no estoy mal, son esos wildcards que yo les estaba contando, cosas que no nos esperamos que de pronto pueden llegar a ocurrir. Esto que tiene interesante, cuando ustedes analizan tendencias, tienen que empezar a ver también no solo la descripción de la tendencia, sino qué comportamientos hay detrás.
Ellos lo que hacen es que empiezan primero a relacionar fenómenos. Entonces, cuando hablan de este fenómeno específico, dicen, o de esta tendencia específica, dicen, bueno, es que para nosotros hablar, no sé, voy a poner un ejemplo, de customer to customer, tenemos que hablar de economías compartidas, tenemos que hablar de este tipo de procesos, tenemos que hablar de este otro tipo de fenómenos. Y eso lo que permite es que uno pueda aterrizar la tendencia a algo tangible, a lo que yo llamo señales, y es que todos los días vemos señales de comportamiento en nuestro día a día que nos permiten entender realmente qué tanto ya estamos viendo tendencias a futuro. Y no sé si les ha pasado que alguna vez ven algo y dicen, esto está muy revolucionario, ojalá llegue pronto a Colombia, ojalá algún día lo estemos utilizando y que ya hoy en día ustedes digan, eso ya existe y ya lo usamos en nuestro día a día. Cuando uno empieza a ver esos primeros momentos como en los procesos tendenciales, eso se llama como un early adopter, que es como el que adopta muy temprano. Esas personas early adopters normalmente son las que nos dan este tipo de fenómenos muy rápido y nos empiezan a decir, esto está ocurriendo, este comportamiento ya lo estoy generando. ¿Cómo vamos a hacer para que esto el día de mañana se convierta en un comportamiento casi que a nivel de mercado? Ya no es solamente dependiente de una industria. Todas las industrias pueden usar este tipo de comportamientos y lo pueden agregar a su oferta de valor. Y las noticias, estar informado todo el tiempo, ellos también lo que hacen es que cogen noticias y ponen, miren, interesante, ponen la fecha específica, la hora en la que se publicó, para también ver qué tanto se está moviendo esa tendencia en el momento, y son personas que se encargan en su día a día solo de hacer esto. Y esta es una empresa que vende, por ejemplo, estos radares de futuros a empresas y les explican cómo lo podrían implementar en su negocio, y pues digamos que aquí uno ya ve un diseño especulativo como de negocio, o sea, de mercado donde realmente el día de mañana lo podríamos usar para nuestros propios productos. Aparte de eso, hay otros procesos adicionales. Este se llama Horizon Scanning. Es como procesos donde ustedes lo que hacen es que hacen un mapeo, hacen esto en una escala humana, en una escala menor, en una escala donde ustedes mismos lo podrían hacer en un proyecto, y es empezar a ver en el mercado qué está ocurriendo, en el mundo. Entonces uno puede coger, no sé, insumos de periódicos, noticias, prensa, todo lo que esté enfocado en esa temática específica que quieren analizar. Un monitoreo de la web, cada tanto tiempo empezar a buscar hashtags, empezar a buscar información que esté relacionada con ese tema específico y cómo se mueve y la gente que está diciendo. Las palabras claves también son muy interesantes cuando estén teniendo un tipo de proyectos donde quieran hacer como un scanning de este estilo. Conferencias, seminarios, sé que suena un poco lejano, pero cuando uno empieza a ver qué está pasando con el mundo también de las charlas, creo que eso le deja a uno también ver la gente que quiere escuchar, de qué quieren hablar, y creo que las charlas uno las ve más como un momento muy como de específico, como aquí tuvo esta charla y ya se acabó, pero cuando empezamos a juntar y juntar y juntar de todas las empresas, de todos lados, de sitios abiertos, de sitios cerrados, qué tipo de charlas están haciendo, creo que eso también nos da un indicio muy interesante de la gente realmente hacia dónde quiere ir, de qué quiere hablar. Yo creo que Design Thinking se volvió una tendencia a punta de seminarios y conferencias donde la gente no entendía qué era la centralidad en el cliente, y aparte del método, empezar a hablar del tema hizo que fuera una metodología que ya se convirtió casi que en un proceso de innovación interno en varias empresas, como una forma o un mindset de entender la innovación. Y lo otro son tracking de personas claves. ¿Quiénes son personas que me van a dar un contexto mucho más acotado de qué es lo que está ocurriendo? Claramente aquí estamos hablando de personas que tienen una visibilidad pública mucho más fuerte, ¿no? Entonces, no sé, si necesitamos algo político, seguramente vamos a tener que empezar a entender a nivel de leyes qué están generando en el Congreso, qué se está generando en el Senado, qué tipo de propuestas hay sobre la mesa. Todo eso les permite a ustedes también entender el futuro, hacia dónde va, hacia dónde se está moviendo. De todo eso yo tengo que recopilar toda esa información y tengo que hacerle como un scanning, que es por eso se llama scanning este proceso, y es primero horizontalmente encuentro todo y después empiezo a escanear toda esa información bajo las variables que yo esté buscando, y de ahí analizo, sintetizo y empiezo a proyectar cosas a futuro, donde lo que yo hago es que, basándome en todo lo que está ocurriendo, creo mi tendencia, creo lo que yo considero que son suficientes señales para decir, el día de mañana esto va a ocurrir, y es una decisión que puede ser al principio muy hablada, muy creo que esto es lo que va a ocurrir, pero de pronto esa decisión tendencial me va a permitir diseñar cosas a futuro. Entonces creo que eso también es interesante, es que lo vean como desde las dos perspectivas, no solo desde lo hablado, sino también desde esto hacia dónde me va a llevar. Y por último, hay algo muy lindo de esta metodología, y es que
pues nosotros hablamos, y pues me imagino que acá por ser de diseño también hablan mucho de prototipado y de prototipos, y hay que probar antes de entender en el mercado si la gente lo va a adoptar, no lo va a adoptar, a nivel de usabilidad. Cuando hablamos de diseño especulativo es muy interesante porque estamos hablando de prototipos que se llaman prototipos diegéticos, así le llaman como en inglés, esa es literal la traducción. Yo le pongo es como para digerir el futuro, realmente cuando hablan de diegético es eso, y es un prototipo que me permite digerir lo que me están queriendo contar. Y entre más tiempo pasa, se me convierte de una realidad, de un prototipo que yo digo, esto podría ocurrir, esto ya lo veo, a algo mucho más narrativo, a una provocación. Lo más interesante es cuando un prototipo llega a ser tan interesante que se vuelve casi que una provocación y va a hacer que la gente hable, va a hacer que la gente opine sobre el tema. Las películas son un gran ejemplo de prototipos diegéticos y pongo ejemplos de cosas donde la gente se va a alarmar y va a decir esto porque lo están planteando y que yo como humano me plantee un entendimiento de eso, qué me está queriendo decir como prototipo, cumple 100% con la idea de lo que el diseñador está buscando, si en ese momento está buscando un prototipo diegético, y es cuestionarme a mí mismo eh, ese producto, ese prototipo en el contexto, qué generaría, y si yo siento que eso podría llegar a pasar, ¿cómo lo entendería yo? Si quieren como entender varios ejemplos de diseño como especulativo y también de prototipos diegéticos, este libro es la base, creo yo, como del diseño especulativo. Ellos son los primeros que como que empiezan a crear realmente como las bases metodológicas, y se los pongo porque es un libro que tiene muchos ejemplos de prototipos diegéticos. Es muy bonito verlo porque además son prototipos diegéticos muy finos, como muy de másters en todo el mundo que han ido recopilando, y creo que les puede dar también una visión muy interesante de cómo uno puede crear prototipos que vayan como un poco más allá. Eh, Prototipos diegéticos que ya conocemos, Black Mirror me parece a mí que es el ejemplo clave cuando uno esté hablando de un prototipo diegético, y es, cogieron tendencias y dijeron, cojamos estas tendencias y las exponenciamos a nivel utópico, distópico, y miremos la gente cómo va a reaccionar. Y si se dan cuenta, Black Mirror, el éxito, creo yo, es que como prototipo diegético, si uno lo viera desde el mundo del diseño, generó la provocación que ellos querían generar, y es, estamos viendo que esto está pasando, y aparte de eso lo cogen y lo exponencian a la 10.000, y cuando nos lo ponen así exagerado, nos damos cuenta de lo importante que es esta tendencia y nos damos cuenta de lo fuerte que es hoy en día en nuestra realidad y lo importante que va a ser entender cómo la queremos abordar. Estas son formas mucho más dramáticas de abordarlas porque pues claro, es una narrativa visual y es algo pues ya digamos que de televisión, pero cuando ya lo empezamos a entender como una tendencia, pues todo, por ejemplo, en este caso, este capítulo que era sobre las redes sociales, si empezamos a ver todo el tema de aprobación social, empezamos a ver todo el tema de cómo son las redes sociales hoy en día, eso qué significa emocionalmente para una persona, pues nos empezamos a dar cuenta que realmente no está tan loco, y cuando eso empieza a pasar en nosotros, se nos empieza a convertir ya no solamente en la realidad y en la narrativa y en la historia, sino que nos provoca ya una sensación muy interesante de cómo vamos a abordar ese tipo de situaciones el día de mañana. Yo aquí tengo otro ejemplo que a mí me encanta. Es un ejemplo de un colombiano que estaba haciendo un prototipo diegético pensando como en la hiperrealidad, y esta persona lo que quería era crear un prototipo diegético tan real que la gente pues sintiera que eso puede llegar a ocurrir el día de mañana. Ahí lo que él hacía era, esta persona lo que tiene es hiperrealidad 24/7 por todos lados. No sé si la lógica de la persona nunca la muestran, no sé si es con un lente de contacto, si es con gafas, si es que ya tiene un chip en la cabeza que está integrado a todo este tipo de cosas, pero lo que él quería mostrar un poco es, miren que no está tan alejado de cosas que podrían llegar a ocurrir, donde podríamos tener hologramas todo el tiempo mostrándonos como publicidad en todo momento, y que realmente casi que si se dan cuenta esta persona tiene puntos, ya no hay necesidad de un celular, mi propio celular lo tengo ahí y ya se convierte casi que en un videojuego, ¿no? Él empieza a coger el gamification y dice, ¿qué pasaría si el día de mañana usamos estas tecnologías y se nos vuelve también como que nuestra vida es un propio juego? Eh, y esta persona es como todo este tema también de entender pues toda la lógica de la narrativa. Yo aquí le quité el sonido, pero si lo quieren como el original yo se los mando, tiene sonido como en Colombia, es muy real,
Y cuando uno lo ve así de bien logrado, uno dice, esto podría llegar a ocurrir. Y espero que les esté pasando eso, como que ustedes digan, pues esto yo lo veo lejos, pero realmente no tanto, la tecnología ya la tenemos. Y él un poco lo que quería como retar era, de pronto nuestro presente hoy en día es muy plano, como qué pasaría si tenemos como un cuerpo híbrido entre lo análogo y que es la realidad con lo digital, y es que lo digital se nos convierta parte de nuestra realidad y no solo parte de un dispositivo que tenemos todo el tiempo, como podría ser un computador o como podría ser el mismo celular. Entonces, eso también como para mostrarles lo interesante que es, y pues los cambios que visualmente él genera hacen que pues uno diga, bueno, de pronto el día de mañana esto podría ser muy posible, y pues que hasta uno pues, le genera una provocación de querer comentarlo, ¿no? También existen cosas como prototipos diegéticos que no son 100% reales, sino que hacen prototipos como simulando lo que podría llegar a ser. En este caso, estas personas lo que querían crear era como estos átomos donde decían que yo a partir de mis papilas gustativas podía escanear mis gustos en qué estaban enfocados, si a mí me gustan las cosas amargas, si me gustan las cosas dulces, si me gusta más la sal o el dulce. Y empezar a tener todas esas variables, y lo que ellos decían es el día de mañana la comida podría ser, y esto lo hemos hablado miles de veces como humanidad con el tema de las pastillas y como el día de mañana de pronto la comida va a dejar de existir y vamos a tener todo mucho más sintético. Ellos lo que decían es, listo, vamos a tener todo mucho más sintético, pero se va a crear pues, claramente con impresión 3D, pero también con la lógica de lo que la persona quiere probar. Entonces ahí uno empieza a decir, bueno, qué cosas y qué tecnologías ya tenemos que de pronto sí podrían hacer que esto ocurra, tenemos varias. Qué cosas tenemos que agregar o qué cosas que tenemos que ver eso, cómo va a cambiar la lógica también nuestra frente a la comida. Y uno empieza también a entender eso en un contexto completo, qué cambios nos va a generar y qué sensaciones nos va a generar. Si quieren buscar como opciones también para entender el futuro de una manera mucho más en el día a día, existen muchas páginas, por ejemplo en Instagram, como esta que se llama Future Props, que a mí me parece que es muy interesante porque ellos lo que hacen es que hacen focus group con muchas personas. Miren, acá está el cono nuevamente. Eh, hacen focus group con muchas personas y empiezan a entender generacionalmente estas personas cómo son. Y lo que hacen es que a partir de esos focus group crean personajes y dicen, bueno, todo esto que entendimos, creemos a Marta. Marta, ¿cuántos años tiene? Tiene 28 años. ¿Qué vimos en tendencia como comportamental que tienen todas estas personas? Son personas muy activistas. Venimos a una generación nueva, de pronto hasta de centennials, como transición millennial, centennial, que tiene una visión mucho más crítica del mundo, tiene una visión mucho más crítica de lo que está pasando con el país, de lo que está pasando a nivel ambiental, y empiezan a coger todas esas variables y crean personajes, y a partir de esos personajes también empiezan a contar una historia, como si Marta viviera un día en su vida. Marta, ¿qué hace? Y eso también le permite a ellos explicarle a la gente eh, a nivel de señales qué está pasando. Y miren que es un radar muy bonito porque es muy narrativo, es muy hablado, pero cuando uno ya empieza a entender como el trasfondo de lo que ellos están queriendo decir, uno empieza a ver también cómo estas personas cómo se van a empezar a comportar, y yo podría coger esto y volver esto, no sé, un personas para mí, podría empezar a coger esto y volver eso un parte de mis objetivos de mindset de cliente y empezar a entender cómo lo abordaría yo. También está, digamos que hay una página o hay varios que se llaman Futures y ponen el nombre del país. Hay uno en Bogotá, por si quieren también meterse, si este tema les parece muy interesante, donde hacen charlas, hacen grupos de talleres, dan herramientas, hacen muchas conferencias, y ellos lo que hacen es como que empiezan a buscar también qué está pasando en el mercado. De Collective Future también es, pues es mucho más, siento yo, más global dentro de todo, a pesar de que está basado en Los Ángeles, pero también le empiezan a poner a uno muchas tendencias. Creo que todas estas páginas al final lo que buscan es tenerlo a uno actualizado en qué cosas estamos viendo que ya están empezando a ocurrir y eso que nos está queriendo decir. Y creo que el trabajo también de un futurista y un diseñador en general, me parece a mí, es siempre estar actualizado a nivel de tendencias, qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde estamos yendo. Y tenemos ejemplos como estos de empresas que lo que hacen es que proponen estos prototipos que se siente bastante prototipo. En este caso ellos lo que querían poner era, vamos a ir más que todo hasta de arriba, que siempre me pareció muy interesante, y era, le ponían estas imágenes a personas y les decían que desglosaran la imagen. Y aquí lo que estaban planteando era, a partir de muchas tendencias, se viene una tendencia muy fuerte,
donde yo ya no tengo un solo trabajo, donde ya mi forma de entender el trabajo no es a partir de un cargo, sino que es a partir de las cualidades y de las habilidades que yo tengo para ofrecer en el mercado. Entonces ya es como que yo vendo no solamente mi hoja de vida, sino que vendo lo que sé y la gente compra eso por fees, por horas, y ya no estoy atado a una empresa, estoy atado a la sociedad, a lo que la sociedad esté pidiendo y cómo yo le entrego eso a la sociedad. Es súper interesante porque al final esto no existe y pues digamos que ellos lo que hicieron fue crear ese escenario, pero miren con un solo escenario y desglosando como charlado con las personas todo lo que uno puede llegar a sacar y después les preguntaron a las personas qué sentían con eso, si ellos harían eso, si no lo harían, cuándo creen que eso va a empezar a pasar y hacían preguntas como para aterrizar más eso y eso era algo que empezaban a sacar como estudios y se los entregaban a las empresas. Esto también lo hicieron en ciudades y las ciudades se aliaron con el gobierno. Creo que esto pasó en Reino Unido. Y lo que hicieron fue que el mismo gobierno les dijo, queremos entender la gente qué opinaría si diseñamos la ciudad así o si la diseñamos así, si empezamos a ver que el metro va a estar integrado dentro de la ciudad y qué tal que los carros sean así. Queremos que la gente nos diga qué ve, cómo ve la ciudad, cómo la entienden, qué creen que va a ocurrir, qué creen que no va a ocurrir y empezaban a crear escenarios para charlar con la gente. Y pues al final el diseño especulativo tiene un poco de eso y es, suena muy loco, suena muy elevado, pero al final uno lo que busca es entender a partir de las señales y de las tendencias y el comportamiento en sociedad el día de mañana qué vamos a hacer. Y pues la invitación al final es imaginarnos desde ya un poco el futuro y empezar a crear escenarios. Si quieren referencias de sitios, pues claramente les voy a poner el de Fjord Trends, que ahí está, donde nosotros lo que hacemos es que a nivel global hay un equipo que se encarga de ponerle a la gente el reto de hacer tendencias locales. En Colombia lo hicimos, yo hice parte de ese equipo, cogimos muchas señales que encontramos en el mercado, empezamos a organizarlas y a partir de esa organización hicimos un proceso de horizon scanning que hace parte de esto. Creamos la tendencia, nos dieron una plantilla para crear el nombre, qué es la tendencia, qué contrincantes a la tendencia habría, cuál es la proyección a futuro, eso cómo impactaría a las empresas y demás. Y a nivel global, un equipo que está ubicado en Estados Unidos empezó a hacer llamadas por todo el mundo a escuchar las tendencias. Y lo que ellos hacen es que empezaban a escuchar la evidencia, empezaban a escuchar las señales, empezaban a escuchar cuál era el nombre de la tendencia y después a partir de eso creaban como un tema ya de probabilidad y de cuánto a nivel tendencial esa tendencia se estaba repitiendo y empezaban a crear las macro tendencias, que son estas que ven ustedes acá. Entonces realmente a nivel global creamos entre todos esta visual de lo que son un reporte como este, como el Fjord Trends. Trend Watching también tiene muchas, Trend Hunter, si quieren buscar también qué está ocurriendo en el mercado, no solo quédense con su visión del mundo digital o de lo que estén trabajando, investiguen más qué es lo que está pasando en el mercado en general. WGSN es cara, o sea, es paga. Sé que en ciertas universidades lo tienen, pero si pueden buscar o si quieren en la empresa tenerlo, creo que es de los mejores que hay haciendo procesos de reportes en el mundo. Eh, y pues nada, la invitación también a la charla es un poco que sientan que el futuro pues lo pueden ir creando desde ya. Yo creo que tenemos todo para empezar a hacerlo. Creo que este tipo de metodologías le abren a uno un poquito más la cabeza. Son metodologías que hasta ahorita se están consolidando en el mercado, o sea, hay que tenerlo en cuenta. No, no es una metodología ya muy robusta como digamos un design thinking probado 100%, pero creo que es una metodología que nos deja explorar mucho y que sí, pues les interesa. Creo que hoy en día hay mucha documentación para poderlo entender mucho más, inspirarse mucho más y pues que ojalá quieran diseñar el futuro desde ya con todo esto que les acabo de contar.